Prevista para el día de hoy, 23 de marzo del año en curso. A partir de este momento damos inicio a la grabación correspondiente a la clase de hoy. Recording in progress. Para ello, he de recordar que la semana pasada, el día miércoles, empezamos a tratar lo concerniente al tema del protesto. En términos generales, lo que hicimos ver era que el protesto es un acto jurídico autorizado por un notario en acta notarial para hacer constar que un título de crédito fue presentado en tiempo y este no fue aceptado o no fue pagado. Ese fue nuestro punto de partida. Luego llamábamos la atención en cuanto a hacer una comparación del artículo 399 versus el artículo 469. Y esto sirve para destacar. Artículo 399. Todos los títulos de crédito se deben de protestar, salvo que pongamos los vocablos sin protesto, sin gastos. Entonces, si nos topamos ante una cédula hipotecaria, un bono bancario, un debenture, una factura cambiaria, íbamos a tener claro que lo debemos de protestar, salvo que el que lo haya emitido, lo haya creado, lo haya librado, lo haya girado, ponga las palabras sin protesto. Vamos a ver. Entonces, eh, se refería con respecto, disculpen, ahorita leyendo ahí me desconcentré. Decíamos que no era necesario el protesto. En contraposición, en el caso de la letra de cambio, esta está regulada específicamente en el artículo 469 y ahí lo que se nos dice, una letra de cambio, no, en principio no la debemos de protestar, salvo que pongamos los vocablos con protesto. Y de ahí era donde hacíamos ver esa aparente contradicción entre ambas normas jurídicas, pero aclaramos que una se refería a los títulos de crédito en general, mientras que la contenida en el artículo 469 es una norma muy particular, específica para la letra de cambio. Habiendo, habiendo hecho esa anotación, procedemos ya a platicar, bueno, para hacer un protesto, ¿qué debo de hacer? Primero, ¿cuándo? ¿Cuándo se lleva a cabo el protesto? Y lo que indicamos es que, acorde al artículo 476 y 477, un protesto se debe de llevar a cabo dentro de los 2 días siguientes a la fecha en que el título debió de haberse aceptado o se debió de haber pagado. Luego de ello, también hicimos el énfasis en que el caso del cheque presenta una situación distinta. Y esto en base a los artículos 502, 511 y 512, donde se establece que el protesto de un cheque debe de llevarse a cabo dentro del tiempo de vigencia del pago del mismo. ¿Y cuál es ese tiempo? Son 15 días calendario. Entonces, la regla general es todos los títulos de crédito son 2 días hábiles después del vencimiento para su pago o para su aceptación. Y en el caso del cheque es de 15 días calendario a partir de la fecha de creación del cheque. Por favor, tenerlo presente porque puede ser que para la evaluación pongamos algún caso y preguntáramos cuándo se debe protestar el título de crédito que corresponda y ustedes tendrán que saber manejar sus fines de semana, descansos, feriados, asuetos, acorde a si se hace entre los 2 días hábiles o bien, como en el caso del cheque, si lo que tomamos en cuenta son 15 días calendario. Entonces, hago ese énfasis para que tengamos presente. Bueno, luego, ¿cómo lo hacemos?
La norma jurídica lo primero que nos dice es, aquí tengo el título de crédito, lo que me corresponde es poner una razón en el título. No me da mayores detalles, solo dice que hay que razonar. ¿Dónde lo dice? En el artículo 480. ¿Y qué dice esa parte del artículo 480? La norma es el primer párrafo, el párrafo inicial, se indica el protesto será constar por razón puesta en el cuerpo de la letra o en hoja adherida a ella. Además, el notario que lo practique levantará acta en la que se asiente. O sea, lo primero es razonar el título. No me da mayores detalles cómo voy a hacer una razón. Entonces, asumiendo que es un notario el que va a faccionar el protesto, pues vamos a elaborar una razón como usualmente se suele hacer con cualquier otro instrumento público. Y en esa razón que ponemos, razón, en la presente fecha se protesta el presente título. En la ciudad de Guatemala, el 23 de marzo del año 2026, firma y sello del notario. Acordémonos que el notario va a utilizar su sello para todos aquellos instrumentos públicos que se hacen fuera del protocolo. Cuando son dentro del protocolo, como las escrituras públicas, no es necesario. Pero en este caso, como lo están razonando en el título de crédito, que es algo que no forma parte del protocolo, pues obviamente será necesario la firma y sello del notario que esté poniendo la razón del protesto. Entonces, esa era la segunda etapa. Artículo 480, primer párrafo. Tercero, ¿qué se hace? Lo que hay que faccionar es una acta notarial. Y en esa acta notarial, algo que es relevante es que hay que reproducir el título. Eso quiere decir que si a cualquiera de nosotros nos contratan para llevar a cabo un protesto, tomo el protesto, razono el protesto y posteriormente en acta notarial voy a transcribir todo lo que consta del título de crédito. Y aquí cuidado, porque ¿qué tal si omitimos hacer la razón en el título? Des en cuenta, si nosotros omitiéramos razonar el título de crédito, obviamente no nos va a aparecer en la transcripción. Y al elaborar un acta notarial en cuya transcripción no transcriba el razonamiento, creo plena prueba de que no cumplí con esa obligación. Con lo cual, la parte ejecutada, la parte demandada o sus abogados tendrán muchos argumentos para pedir la nulidad del instrumento público. Y se va a pedir la nulidad porque falté a una obligación. ¿Cuál era esa obligación? La transcripción del título. Entonces, por eso es que tratamos de ponerlo así en orden, como que si fuera una receta de cocina, a manera que no se nos vaya a escapar uno de los requisitos propios del protesto. Entonces, en cuanto al acta notarial, nos percatamos que realmente el artículo 480 nos da todos los parámetros. Dice, numeral primero, la reproducción literal de todo cuanto conste en la letra. Entonces, ojo, el razonamiento tiene que aparecer. Dos, el requerimiento al girado o aceptante para aceptar o pagar la letra, con la indicación de si esa persona estuvo o no presente. Aquí quiero llamar la atención, porque resulta que hasta la clase de hoy, yo les había dicho que el girado o el librado era igual al aceptante. Eso lo mencioné cuando hablamos sobre los elementos personales obligados de todo título de crédito, en el cual insistimos que para entender el título de crédito necesitamos tener claro que una persona lo crea, otro lo paga y otro se beneficia. Ahora, hoy, 23 de marzo del año 2026, sí necesito que hagamos una pequeña diferencia. Démonos cuenta que no necesariamente el que hace el título de crédito es el que lo va a pagar, salvo que el título se hubiera librado a propio cargo, en cuyo caso el que lo emite y el que lo paga es la misma.
Pero si el título ha sido creado a cargo de tercero o es creado a propia orden, lo que quiere decir es que una persona lo crea y otra persona lo va a pagar. Eso es lo que nos dice un título creado a cargo de tercero o creado a propia orden. El que lo emite no es el que lo paga. Entonces, ¿qué sucede? Cuando nos topamos con ese tipo de títulos en los cuales se libran a cargo del tercero o propia orden, resulta que el que crea el título va a firmar por aquí. Pero, ¿cómo vincula al obligado al pago? El obligado al pago, que sería el girado o librado, él va a firmar aquí, un par de la letra, ¿eh? Aquí firma. Pero, ¿qué sucede? El que hace el título pone el nombre de cualquiera de nosotros como obligado al pago. Y desde el momento en que nos pone como obligados al pago, vamos a ser llamados girados o librados. Ahora bien, el hecho que usted ponga mi nombre en un título de crédito, hasta que yo no firme de aceptado, realmente no estoy vinculado. O sea, usted puede poner Víctor Manuel Alegría Rodas, girado o librado. O sea, ¿quién es el girado o librado de la letra de cambio o del título de crédito que corresponde? Es indiscutiblemente Víctor Manuel Alegría Rodas. Pero voy a hacer un girado o librado, pero hasta que no firme, no soy aceptante. ¿Qué quiero decir? Que si bien es cierto, por girado, librado y aceptado, vamos a entender por la persona que está obligada al pago, aquí vamos a hacer una diferencia. Girado y librado antes de que firme y aceptante cuando ya firmó. ¿Y esto por qué es? Porque ustedes pueden poner mi nombre y yo voy a figurar en el título como girado o librado. Pero puede ser que cuando me lo lleven y me digan, mire, don Víctor, no me hace el favor de poner su firma aquí donde dice librado o girado. Dos opciones. Una es que yo firme. Cuando yo firme, dejo de ser girado y librado y me vuelvo aceptante. Opción uno. Opción dos, que me lo lleven y yo les diga, mire, disculpe, yo no me siento comprometido, yo no voy a firmar de librado o girado. Entonces, vamos a pensar en el protesto por falta de aceptación. ¿Quién fue el que no aceptó asumir la obligación? ¿El librado o el girado? Porque así le denominamos antes de que estampe su firma. Cuando estampa su firma, el librado y girado o girado, vamos a llamarlo específicamente aceptante, porque con el vocablo aceptante, lo que estamos dando a entender es que un librado y girado no solamente lo puso el emisor, sino que el propio librado y girado aceptó el pago de la obligación. Antes de continuar con el desarrollo del curso, de lo que tenemos previsto para el día de hoy, necesito preguntar, ¿me pude dar a entender con respecto a esa sutil diferencia que hay entre un girado y un librado con respecto a un aceptante? O sea, lo que he mencionado es, en un título de crédito, toda vez se me identifica que soy el obligado, me va a llamar librado o girado, pero es hasta que yo firme que se me considera que soy un aceptante. Si hubiera alguna duda, me dicen más adelante. ¿Por qué he explicado esto? Porque veamos el artículo 480 que le estamos dando lectura. Veamos el numeral segundo. Ese numeral segundo dice, el requerimiento al girado o aceptante. ¿Se dan cuenta cómo pone la norma? Requerimiento al girado o aceptante. O sea, voy a requerir al girado y me aparece como obligado en el título. O aceptante, que me aparece y que ya firmó. Para aceptar. ¿Quién va a aceptar? El girado o librado. O pagar la letra. ¿Quién va a pagar la letra? El aceptante. O sea, el girado o librado no está obligado a pagar la letra hasta que acepta. Entonces, todas veces no haya firmado el girado o el librado, pues lo que es susceptible es a un protesto por falta de aceptación. Cuando un girado y un librado ya firmó, entonces será un protesto por falta de pago. Y ahí viene la explicación por qué el protesto se puede hacer
o por falta de aceptación o por falta de pago. En otras palabras, ¿cuándo se facciona un protesto por falta de aceptación? Cuando el girado o librado no acepta la letra. ¿Cuándo vamos a faccionar un protesto por falta de pago? Por falta de pago. Cuando el aceptante de la letra del cambio no paga. O sea, cuando no acepta es el girado o el librado. El que no paga es el aceptante, porque ya se superó esa etapa. Y eso es lo que nos quiere decir ese numeral segundo del artículo 480. Con indicación de si esa persona estuvo o no presente. O sea, como notario yo voy al lugar donde tengo que hacer el requerimiento y no importa que esté o no esté. El acta notarial yo la voy a faccionar. Para eso es que se confía en la fe pública del notario. Tres, los motivos de la negativa para la aceptación o el pago. Seguimos hablando. O nega la aceptación o nega el pago. Protesto por falta de aceptación o por falta de pago. ¿Quién se niega a aceptar? El girado o el librado. ¿Quién se niega a pagar? El aceptante. O sea, todos siguen en la misma idea. Muchas veces en el examen me gusta preguntarles, mire compañero, mencióneme 3 casos por los cuales un aceptante se niega a pagar. Entonces ahí tienen que utilizar su creatividad, porque no quieren, porque no pueden, porque no se les da la gana. O sea, eh, hago este comentario porque realmente el artículo permite esa libertad, que no importa cuál sea el motivo por el cual no se vaya a aceptar o no se vaya a pagar, cualquier motivo es permitido, pero el notario tiene que hacer constar en, en el acta cuál fue ese motivo. Incluso podría haber sido, porque simple y sencillamente no encontró al librado o al aceptante, según sea el caso. 4. Aquí démonos cuenta que ya no habla de girado o de aceptante. En este 4 dice, la firma de la persona con quien se entienda la diligencia o la indicación de la imposibilidad para firmar o de su negativa. Decíamos, el notario llega al lugar donde el librado o aceptante deba de aceptar o pagar. Si no hay nadie, igual facciona el acta notarial. Si llega, no está el librado y no está el girado, pero si hay otras personas, entonces se entenderá con la persona que se encuentre. Con la persona que se encuentre se puede presentar dos situaciones. Una que yo le diga, mire, por favor, usted puede firmar el acta donde estoy haciendo constar un protesto por falta de aceptación o por falta de pago. Y puede ser que me diga que sí. O simple y sencillamente me va a decir, mire, licenciado, disculpe, no estoy firmando nada. Pues entonces no hay problema. De igual manera lo puedo hacer. Aquí lo importante es dejar constancia primero si había alguna otra persona o no había, y si había, si se le preguntó o no se le preguntó, y si se le preguntó, si accedió a firmar o no. No importa que firme o que no firme. El de la fe pública es el notario que está faccionando el acta notarial, y toda vez el notario indique que se presentó en el lugar que requirió el pago o requirió la aceptación, pues lo vamos a tener como valedero hasta que no se demuestre lo contrario. Posteriormente a ello, tenemos el numeral 5 donde se refiere la expresión del lugar, fecha y hora en que se practique el protesto y la firma del funcionario autorizante. Aquí solamente quiero llamar la atención en cuanto a un error técnico de legislación en esa última parte del numeral quinto, cuando dice la firma del funcionario autorizante. Realmente desde el principio que empezamos a hablar del protesto les hice la observación que la única persona que puede faccionar un acta de protesto es un notario. Entonces, lo más lógico es que en este numeral quinto se refiriera a la firma del notario autorizante, pero utiliza el vocablo funcionario, cuando realmente no hay ningún funcionario que tenga la capacidad de faccionar un acta notarial. Y entonces ya entramos a un tema propio de notariado, en cuanto a discutir si un notario es o no es funcionario público. Con lo cual hay teorías que dicen que el notario sí es funcionario público porque
es depositario de un protocolo que no le pertenece, un protocolo que pertenece al Estado y que se le ha encargado y que por lo tanto asume las responsabilidades equivalentes a un funcionario público. Esa es una teoría. La otra teoría es, miren, el notario no es funcionario público porque no está contratado bajo el reglón 011 con el Estado, ni le aplica las disposiciones de probidad y responsabilidad de funcionarios y empleados públicos. Yo solamente lo menciono, su resolución será motivo de discusión en otros cursos distintos al de derecho mercantil y mi propósito de haberlo mencionado es porque en ese artículo, el numeral quinto, se refiere a la firma del funcionario autorizante y mi recomendación es que desde ya mejor tengamos en mente y la firma del notario autorizante. Luego, numeral sexto. El notario protocolizará dicha acta. Entonces, aquí nos topamos con el siguiente punto. Cuarto. ¿Sí? Protocolizará el acta. Artículo 480, numeral sexto. Eh, No sé qué tan claro puedan tener en esta etapa de sus estudios lo relacionado a protocolizar, pero por si sí o por si no, me permito hacer la siguiente referencia. Asumamos que lo que tengo aquí es mi protocolo. Si esto fuera mi protocolo, significaría que cada una de las hojas corresponden a las hojas de protocolo en las cuales yo voy a autorizar instrumentos públicos. Cuando yo tengo un protocolo, voy a tener hoja 2, 4, 6, 8. Imaginémonos que vamos en la página 15, 16, 17 y así seguiríamos. Pero cuando hablamos de protocolizar, resulta que en la página 17 voy a protocolizar. ¿Qué es protocolizar? Incorporar un documento al protocolo. Entonces yo hago esto, ¿eh? Entonces, ya la siguiente página no va a ser el folio 18, ahora va a ser el folio 19, porque el 18 pasa a formar parte de la hoja que yo incorporaba. ¿Y qué tal si el documento que estoy incorporando es de 2 hojas? Ah, bueno, entonces este es el 18, este es el 19 y el siguiente es el 20. Pero el documento queda protocolizado, eso es protocolizar, es incorporado. Es importante que tengamos claro esto por lo siguiente. Veamos. Si he faccionado un acta notarial y digo que la he protocolizado, significa que ya no va a salir del protocolo. ¿Qué es lo que el notario debe de hacer para demostrar lo que está en su protocolo? Es extender testimonios o copias simples legalizadas, pero no va a dar las hojas de protocolo ni tampoco los documentos que ya ha protocolizado. Hago esta observación que aunque pareciera muy lógica y muy normal, resulta que no tiene lógica cuando en el examen yo les pregunto, mire compañero, ¿y con qué documento va a demandar usted la falta de pago del título de crédito? Y muchos me responden, mire licenciado, se demanda con el acta notarial. No se podría demandar con el acta notarial, porque el acta notarial, disculpen señores, ya está protocolizada. O sea, no se... En todo caso, vamos a extender un testimonio o una copia simple legalizada, algo que vamos a resolver en unos minutos. Pero, por favor, no me vayan a decir que con el acta notarial de protesta, o sea, esto que elaboramos no nos va a servir para demandar por el hecho que el paso 4, que se sustenta en el artículo 480, numeral 6, nos dice que esa acta hay que protocolizarla. Entonces, eso es lo que descarta la posibilidad que podamos entablar alguna demanda utilizando el acta notarial de protesta. No va a ser posible. Bueno.
Entonces, ya protocolicé. ¿Qué otra obligación tengo a continuación? Mi quinta obligación es que debo dar un aviso del protesto. ¿De dónde sale esta obligación del aviso del protesto? Esto sale de lo regulado en el artículo 482. El artículo 482 nos indica 482. El notario, aquí sí se refiere al notario, aquí no dice el funcionario, aquí sí se refiere al el notario que haya levantado el protesto o el tenedor del título cuya aceptación o pago se hubiere rehusado, deberá dar aviso de tal circunstancia a todos los signatarios del título cuya dirección conste en el mismo, dentro de los 2 días hábiles siguientes a la fecha del protesto o la presentación para la aceptación y del pago. Entonces, aviso del protesto, ¿en qué tiempo? 2 días hábiles siguientes. Fíjense que este artículo pareciera como que no fuera muy trascendente si no estamos claros de lo que dice el siguiente párrafo. El siguiente párrafo hay que ponerle una señal de alerta, porque ustedes como futuros profesionales no se pueden exponer a una situación de tal naturaleza. Veamos qué dice esa segunda parte del artículo 482. Aquí dice, la persona, sabemos que va a ser el notario el obligado a dar la lista. La persona que omita el aviso será responsable hasta una suma igual al importe de la letra de cambio de los daños y perjuicios que se causen por su negligencia. ¿Cuándo voy a ser negligente? Cuando 2 días después de haber llevado el protesto, yo no haya avisado a los signatarios cuya dirección conste en el título de crédito. Ah, bueno, soy responsable. Como responsable me corresponde atender los daños y perjuicios que se hubieran causado. ¿Cómo cuantifico esos daños y perjuicios? Dice que es por una suma equivalente al importe de la letra de cambio o del título que corresponde. Pensemos, cualquiera de ustedes contrata mis servicios para que yo lleve a cabo un protesto. Y yo les digo, mire, les voy a cobrar 1,000, 2,000 quetzales por llevar a cabo el protesto. Y probablemente la letra de cambio es por 50,000 quetzales. Y yo les estoy cobrando 2,000 por llevar a cabo el protesto. Entonces están dando cuenta de todo lo que hay que realizar. Pero resulta que don Víctor Alegría tuvo el leve descuido de omitir enviar los avisos a signatarios cuya dirección aparecía en el título. Pues les cuento que simple y sencillamente ese olvido me vuelve a mí responsable de los daños y perjuicios. Ahora resulta que no es el que no pagó los 50,000 quetzales el obligado al pago. Ahora resulta que soy yo. Yo que pretendí ganar 2,000 o 1,000 quetzales o 500 quetzales, o de repente tal vez hasta de gratis lo hice por ayudar a alguien, resulta que esa norma me está volviendo responsable. Entonces, por favor, cuidado, la experiencia en el ejercicio de la profesión no nos va a enseñar esto de la forma más dura que pueda haber. En un título de crédito pueden haber varios signatarios, pero si hay varios signatarios, pero no aparece su dirección, entonces yo como notario diré, miren, no mandé los avisos y tampoco estaba obligado, porque la norma lo que me indica es signatarios cuya dirección conste en el título de crédito. Esos son de los que yo me debo de cuidar. Los signatarios cuya dirección conste. Si aparece el signatario pero no hay dirección,
pues yo seguiré tranquilo. Si hay signatarios, consta la dirección y yo mandé el aviso, sigo yo muy tranquilo. Si hay signatarios, tienen dirección y yo omití enviar el aviso, prácticamente me expongo a los daños y perjuicios que pudieran corresponder. Entonces, ese sería el cuarto paso. Luego, resulta que si estoy llevando a cabo un protesto es porque voy a necesitar demandar y tengo que documentar lo concerniente al, al protesto. Entonces, aquí se me presenta algún problema que es importante que ustedes estén conscientes. Fíjense que al final, para cobrar el título de crédito, yo voy a promover un juicio ejecutivo. Y resulta que el juicio ejecutivo está regulado en el artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil. Ese artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil tiene una literal, que es la literal 4. Esa literal 4 del Código Procesal Civil y Mercantil indica lo siguiente. Dice, procedencia del juicio ejecutivo. Así dice el epígrafe. Posteriormente, continúa. Procede el juicio ejecutivo cuando se promueve en virtud de alguno de los siguientes títulos. Entonces, el artículo 327 saca una enumeración de títulos que van a tener una naturaleza privilegiada para poder demandar con juicio ejecutivo y dentro de ellos está el numeral cuarto. En ese numeral cuarto dice los testimonios. Testimonios. Pongamos la atención. Aquí ese numeral cuarto nos da dos posibilidades. Nos da dos posibilidades. Dice, los testimonios de las actas de protocolización de protestos de documentos mercantiles y bancarios, coma, o los propios documentos si no fuera legalmente necesario el protesto. Entonces, lo que me está diciendo el artículo 327, el numeral cuarto, es ¿cuál va a ser mi título ejecutivo? Y el artículo me da dos opciones. Opción 1, el testimonio del acta de protocolización del acta notarial de protesto. Lo que mencionábamos hace un momento. Una vez yo he incorporado a mi protocolo el acta notarial de protesto, lo que yo voy a extender acorde al artículo 317, numeral cuarto, es el testimonio del acta de protocolización del acta notarial de protesto. Coma, dice, salvo que el protesto no fuera necesario. Si el protesto no es necesario, entonces mi título ejecutivo va a ser la propia letra de cambio, el propio pagaré, la propia cédula hipotecaria, el propio bono bancario, la propia factura cambiaria, el propio bono de prenda, o sea, el título. Conclusión, si hay necesidad de protestar, tenemos que cumplir con todos estos requisitos y extender un testimonio según el Código Procesal Civil y Mercantil. Y si no es necesario protestar, vamos a demandar con el propio título. Me olvido de todo esto. Nos olvidamos de la clase que recibimos el miércoles y que recibimos hoy. Va a ser de una vez el título. Pero a mí lo que me interesa destacar del artículo 327 es que veamos lo que dice el artículo 1039 del Código de Comercio. Código de
Comercio. Realmente el artículo 1039 del Código de Comercio, vamos a verificar el tercer párrafo. El tercer párrafo del artículo 1039. Fíjense que el artículo 1039 se refiere a la vía procesal. Y en la vía procesal, el tercer párrafo dice, en materia mercantil son títulos ejecutivos, o sea, ¿cuál es el título? ¿Con qué voy a demandar? Coma, las copias legalizadas. Habla de copia legalizada. Copia legalizada, copia legalizada del acta de protocolación de protestos de documentos mercantiles y bancarios o los propios documentos si no fuera legalmente necesario el protesto. Si nos percatamos, pareciera como que fueran iguales el 327 del Procesal Civil Mercantil y el 1039 del Código de Comercio. Pero ya cuando particularizamos y le ponemos la atención debida, nos damos cuenta que hay una sutil diferencia. Y es que, de acuerdo al Código Procesal Civil Mercantil, lo que vamos a presentar es el testimonio del acta de protocolización. Mientras que en el artículo 1039 nos dice que lo que vamos a presentar es copia legalizada. Entonces viene la duda para el estudiante. ¿Qué presentamos? ¿Un testimonio o una copia legalizada? Las respuestas se las damos aquí en cátedra. Y la respuesta tiene dos aspectos en que se sustenta. Uno es que el Código Procesal Civil y Mercantil contemplan los procesos, ya sean civiles o ya sean mercantiles, en una forma amplia. Mientras que el artículo 1039 es una norma específica para todos los asuntos que deriven de conflictos que se sustenten en la aplicación del Código de Comercio. Entonces, por especificidad, va a tener preponderancia lo regulado en el artículo 1039 en comparación a lo regulado en el artículo 327 del Código Procesal Civil y Mercantil. Entonces, bueno, que pongan sus anotaciones, porque esto les sirve tanto para mercantil como para sus cursos de Derecho Procesal Civil y Mercantil. Esa es una razón, pero hay otra razón, y esto es producto del estudio de cada uno de ustedes en cuanto al conocimiento del notariado. Fíjense que cuando estudiamos notariado se nos enseña que los documentos que están en un protocolo, o sea, mis escrituras públicas, mis actas de protocolización o mis tomas de razón de firmas o de fotocopias que están en el protocolo, yo tengo tres formas de poderlas reproducir. Opción 1, la puedo reproducir con un testimonio. Opción 2, la puedo reproducir con copia legalizada. Opción 3, la puedo reproducir con testimonio especial. Ahora, lo que pasa es que mis queridos estudiantes tienen que tener claro cuándo se usa uno y cuándo se usa otro. Y para ello, vamos a complementar sus estudios de notariado. Vamos a hablar que reproduzco la escritura pública en un testimonio especial cuando el propósito es que esa copia se inscriba en el Archivo General de Protocolos. Ese es el único uso que se le puede dar a un testimonio especial. Ahora bien, nos quedan los testimonios y las copias legalizadas. ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? La diferencia es que el notario va a expedir un testimonio cuando el documento que estamos reproduciendo se deba de inscribir en un registro público. O sea, si aquí lo que tengo yo es una escritura de compraventa de bien inmueble y por lo tanto lo tengo que inscribir en el registro de la propiedad, en el registro de la propiedad solamente van a proceder a la operación si extiendo un testimonio donde he cubierto los impuestos fiscales o los tributos correspondientes. El testimonio me sirve para cumplir
con la obligación del pago de tributos y por lo tanto me sirve para llevar a cabo las inscripciones registrales, ya sea que este documento, este contrato, se vaya a inscribir en el registro de garantías mobiliarias, se va a inscribir en el registro de la propiedad intelectual, se va a inscribir en el registro de vehículos, todo lo que tenga que ver con inscripción registral siempre va a ser testimonios y en los testimonios vamos a cubrir los impuestos fiscales correspondientes. Cuando hablamos de copia legalizada, es que simple y sencillamente estoy sacando una copia del documento que tengo en mi protocolo, pero esa copia que yo estoy sacando no la tengo que ir a inscribir a ningún registro. En el caso de los títulos de crédito, esos no son sujetos de inscripciones en registros especiales. Entonces, como no son sujetos de inscripciones en registros especiales, lo que vamos a extender es copia legalizada. Entonces, para los efectos de mi curso, porque mi curso no es de notariado, mi curso es de mercantil, para los efectos de mi curso, vengo yo y le pregunto al estudiante, compañero, dígame, ¿y con qué documento usted promueve el juicio ejecutivo para el cobro de un título de crédito? Entonces, acordémonos, las posibilidades pueden ser dos en base al artículo 1039. Opción 1, la copia legalizada del acta de protocolización del acta notarial de protesto. Esa es una opción. La otra es el propio título de crédito cuando no es necesario el protesto. Cuando no es necesario el protesto, solo con el título. Cuando es necesario el protesto, hay que hacerlo dentro de los 2 días hábiles, hay que razonar el título de crédito, hay que faccionar un acta notarial donde vamos a reproducir el texto del título de crédito, vamos a protocolizar, vamos a enviar un aviso de que se protestó el título de crédito dentro de un plazo de 2 días hábiles siguientes después de haberse llevado a cabo el protesto y extender copia, ¿sí?, del acta de protocolización del acta notarial de protesta. Eso es lo que hay que hacer. Si no es necesario el protesto, voy a presentar mi demanda ejecutiva y a la demanda ejecutiva le grapo la letra de cambio, el pagaré, la cédula hipotecaria. Esa es la diferencia. Y eso sí tienen en común, tanto el Código Procesal Civil y Mercantil como el Código de Comercio. Los dos me dan las opciones. Ahora, lo importante es, el estudiante tiene que empezar a dominar cuándo va a ser el protesto y cuándo no va a ser el protesto. Y si hago la pregunta, ¿cuándo va a ser el protesto? Empezamos con el inicio de esta clase. ¿Cuándo lo protestamos? En base al artículo 399, todos los títulos se deben de protestar, salvo que tengan la leyenda sin protesto. Y si fuera la letra de cambio no se protesta, salvo que pongamos los vocablos con protesto. Eso quiere decir que yo los examino y al estudiante de la variante A le pongo el caso de que tiene que cobrar una letra de cambio donde no hay nada escrito. Y al estudiante de la par le pongo otra letra de cambio donde he puesto con protesto. Entonces resulta que uno va a demandar con la letra de cambio y el otro va a tener que demandar con la copia legalizada del acta de protocolización, del acta notarial de protesto, luego de haber cumplido cada una de estas etapas. Luego, para cerrar, tenemos que tener, de nada, a nuestro cliente de nada le va a servir que nosotros seamos excelentes notarios y le demos toda esta explicación. Aquí nuestro cliente, más que esperar los servicios del notario, va a requerir los servicios del abogado. ¿Y para qué va a requerir los servicios del abogado? Para que el abogado proceda a entablar la demanda. ¿Qué tipo de demanda es la que vamos a promover? Vamos a ver. Vamos a ver. Aquí, entonces, el paso 6 es extender copia legalizada del acta
de protocolización. ¿Qué fue lo que protocolizamos? El acta notarial de protesta. ¿Sí? Protesto. ¿Dónde me fundamento en esto? Artículo 1039 del Código de Comercio. Y si no fuera necesario el protesto, entonces lo hacemos con el propio título de crédito. Y finalmente, el último paso es promover un juicio ejecutivo. ¿Y de dónde es que nos aparece el juicio ejecutivo? ¿O cómo lo sustentamos? Lo sustentamos con lo que establece el artículo 630 del Código de Comercio. El artículo 630 del Código de Comercio lo que nos dice es procedimiento ejecutivo. El cobro de un título de crédito dará lugar al procedimiento ejecutivo, sin necesidad de reconocimiento de firma ni de otro requisito, salvo que el protesto fuere legalmente necesario. Para los efectos del procedimiento se tendrá como domicilio del deudor el que aparezca en el título. Si les preguntamos, estudiante, sírvame indicar en qué caso es necesario el protesto. Entonces ustedes tendrán ya 1000 formas de cómo poder explicar cuándo hay que protestar y cuándo no se protesta. Realmente el interés que tenemos en la cátedra de la clase da el día miércoles y la da el día de hoy es que el estudiante conozca cuándo va a protestar un título de crédito y cuándo no va a protestar un título de crédito. Que el estudiante tenga claro que cuando va a protestar un título de crédito, necesaria e inexorablemente, tienen que tener claras estas 7 etapas. Y cuando no es necesario el protesto, tener claro que va a poder promover su juicio ejecutivo simple y sencillamente con el título de crédito cuyo pago se estuviera reclamando. Sí. Entonces, no sé, ¿tenemos alguna duda por ahí? En lo que plantean, si es que hubiera alguna duda. ¿Sí? Yo tengo una duda. En caso de que nos pongan el examen, cómo promover la demanda ejecutiva, usted nos dijo que había dos formas, el testimonio del acta de protocolización y si hay un protesto y el título ejecutivo si no hay un protesto. Exacto. Pero como también se agrega el artículo 1039 del Código de Comercio, si ponemos también la copia legalizada, ¿está correcto? Sí, no, de Porque hecho, son las tres formas, gracias, entonces me quedó con la duda. no, gracias Rosario por su pregunta, porque si usted no me pregunta, yo doy por hecho que está claro, pero cuando usted me pregunta, eso me llama la atención a que debo ser más enfático. Rosario, usted para promover su juicio ejecutivo solamente tiene 2 opciones. Vamos a ver. Y, le voy a preguntar, Rosario, usted me dice, vamos a ver, ¿usted va a demandar en un caso donde había que protestar o donde no había que protestar? Respóndame usted, Rosario, y así. En este caso sería donde sí había que protestarle. Que sí había, entonces, si sí había que protestarlo, su título ejecutivo se va a llamar copia legalizada del acta de protocolización del acta notarial de protesta. Ese es su título ejecutivo en base al artículo 1039. Ahora, si usted lo que detecta es que no es necesario el protesto, en ese caso va a ser el título de crédito de que se trate directamente. Esa es la diferencia entre una cosa y la otra. Ok, gracias, licenciado. Lo que no se puede dar es que me digan que van a demandar con el acta notarial de protesto. Porque el acta notarial de protesto, insisto, se ha protocolizado. Y como está protocolizada, no la podemos sacar. ¿Estamos, Rosario? Sí, licenciado, muchas gracias. Claro. Miren, una curiosidad, entre mis alumnos se encontrará don Edwin Batz. Edwin Batz.
Edwin Batz. Edwin Buenas Batz. noches, presente. ¿Dónde está? Don Edwin, voy a pedirle el favor que encienda su cámara. Si me hace el favor. Sí, licenciado, ahorita estoy intentando que no me deja la aplicación, fíjese. Ay, yo necesito conocer a don Edwin y necesito que los compañeros reconozcamos a don Edwin. ¿Por qué es mi interés con don Edwin Batz? Porque luego de la calificación de los exámenes, les cuento que don Edwin Batz tiene 30 puntos. Eso quiere decir, es el único estudiante de las dos secciones que tuvo la nota máxima. Hay algunas otras que son buenas notas. Tengo algunos 29, algunos 28, algunos 27, pero con 30 puntos. Solo uno, que es de don Edwin Batz. Entonces, como yo no sé si lo conozco o no lo conozco, quería tener la oportunidad de... No se Sí, quiere licenciado. enseñar. No, Sí, es que fíjese que estoy tratando de encender mi cámara, pero no me funciona, tal vez porque no. estoy en mi teléfono. Va, va. Entonces ahí un día tenemos la Gracias. oportunidad de estar ahí presente, me dice, yo soy don Edwin Batz, para que yo sepa con quién estoy hablando, porque les comento, fíjense que así como ahorita sigo sin descubrir quién es don Edwin Batz, en su momento el licenciado Webster Rosales, así fue. También pregunté yo igual, miren, ¿y quién se llama Webster Rosales? Y ahí apareció nuestro distinguido amigo y abogado Edwin Rosales, que comparte este curso junto conmigo, donde a lo largo de varios años lleva de estar compartiendo sus conocimientos. Y fue alguien, como en el caso de don Edwin Batzoy, así con puntuación máxima, que es lo que me hace llamar la Quiere decir que atención. quiere decir que Edwin Batz le va a quitar el puesto al licenciado Westlake. Para mí que el licenciado Webster ya empiece a sudar que se empiece a preocupar porque ya le están machucando los talones. Él va a ser el auxiliar de Lick Webster. Sí, Puede excelente. ser, ya me están quitando la silla. Ahí Buenas, está, miren. Ahí Ahí está. está, Mire, Lee Webster, Buenas noches, don Lick. Edwin Batz ya, ya lo va a ya me desbancar. preocupé, ya me preocupé. Quiere quitarle el hueso carnudo, dice Lick. Pero sí, pero es una preocupación positiva, eso es bueno, eso es bueno. Sean retos. Con el Felicitaciones, licenciado Webster Edwin. siempre Qué bueno. decimos Muchas gracias. que no hay mayor satisfacción para un maestro que ser superado por sus estudiantes. O sea que don Edwin y a los demás estudiantes, en la medida en que vayan adelante, pues qué mejor. Así que a la distancia, le mando un fuerte abrazo. Disculpe por esta vida, pero no tenemos clases presenciales. Ya en su momento tendremos la oportunidad y no se me atenga. Eh, Porque no quisiera verlo después en escuela de vacaciones, después de que aquí lo hemos promovido. Gracias, licenciado. Entonces, mis queridos compañeros, creo que ya vamos a descansar. Primero Dios, nos estamos saludando el día miércoles con algún otro tema. Por ahí como que hay alguien que tiene una duda. Vi que alguien de último me escribió que tiene una duda. ¿Quién será? Buenas noches, licenciado. Sobre las notas, me parece de que no me lo hice, pero sí me lo hice el examen. Entonces quería saber si podíamos ver eso Claro. o qué sucedió. Claro, le voy a pedir un favor, ya sea, no necesariamente hoy, mañana en el transcurso del día, si me pueden mandar un correo al que hemos estado trabajando, a manera de poder proceder a revisar. Si hay un descuido, no se preocupe, vamos a hacer la corrección, que podría, Es el 830, Lick. es del otro 30, sí, ahí está es el anonimato. Por favor, escríbame para poderlo identificar y procedemos inmediatamente a buscar. Puede ser que tengamos algún Sí, error. está bien, gracias. Ya. Bueno, Cristian, bueno, muy feliz noche y nos estamos saludando el día miércoles. Éxitos. Feliz noche, Feliz Lick. Feliz noche, que noche, descanse. licenciado. Recording Bueno, stopped. inicio.